Bueno, bueno, Ya, amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. En esta ocasión nos toca Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, un nuevo libro también. Entonces, vamos a empezar viendo, les voy a poner aquí en la pantalla las Sagradas Escrituras para darle una ubicación al libro que vamos a ver hoy. Como ustedes saben, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces aquí vamos a ver el Nuevo Testamento. Perdóname, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, aquí lo vemos, es la Biblia de Jerusalén. Vemos cómo empieza primero el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que empieza con el Génesis, Éxodo, luego Números, Levítico y Deuteronomio. Son estos 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco. Luego vienen los libros de Josué, de jueces, Ruth, etcétera, Samuel y Reyes. Luego vienen otros libros que se llaman las Crónicas, ¿verdad? Y ahí está también el libro que ya lo vimos, todos estos ya los hemos visto, Esdras y Nehemías. Luego vienen unos libros que son los libros, vamos a llamarle históricos, que es, bueno, no históricos, no, no me acuerdo la clasificación, donde está Tobías, Judith y Esther. Luego viene el libro de los Macabeos. Y luego viene unos libros que se llaman lírica. En la lírica están, sobre todo, que ya lo vimos, los salmos, ¿verdad? Eso ya los vimos. Y luego vienen otros libros que son, bueno, voy a brincarme estos, los profetas, que ya los vimos también. Y vamos aquí a ver ahora estos libros que se llaman sapienciales. Los libros sapienciales, pues como su nombre, como dicen, como su nombre lo indica, hablan de sabiduría, sapiencia. Sí, estos libros sapienciales son varios, ¿verdad? Uno que ya vimos, el libro de Job, que lo vimos y vimos cómo este, Dios permite que el demonio ataque o ponga a prueba a Job y todo lo que aprendemos de eso, ¿verdad? Luego vemos otro que se llama Proverbios, que todavía no lo vemos, otro que se llama Eclesiastés, luego nos brincamos eclesiástico y ahora vamos a ver el libro dentro de los sapienciales que se llama Libro de la Sabiduría. Sí, aquí está. El libro de la sabiduría es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Y aquí, como te venía platicando a ti, Javier, aprovechando que el libro, perdón, sí, la Biblia de Jerusalén tiene mucha información para cada uno de los libros de la Biblia y después tiene las notas al pie. Pero aquí hay una interesante introducción al libro de la sabiduría, que lo vamos a ver. Este, pero antes, pues como siempre, vamos a empezar con la oración, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí la oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Recuerden pues que todo esto está inspirado en el Espíritu Santo, ¿verdad? O inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si Él inspiró a los escritores, pues ahora le pedimos que nos inspire a nosotros que vamos a leerlo y que vamos a entenderlo. Y una vez que lo hayamos entendido, pues lo vamos a compartir, ¿sí? Todos nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo.
Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a iniciar el libro de la sabiduría. Es un libro muy interesante. Resalté lo más importante de esta introducción, lo más importante para ubicarnos, ¿sí? Dice, el libro griego de la sabiduría forma parte de los libros deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, originalmente el libro de la sabiduría estaba en la Biblia hebrea, que ellos no llamaban Biblia, le llamaban Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj. Entonces, el libro de la sabiduría originalmente estaba en el Tanaj o Biblia hebrea y estaba en una edición, en una traducción que se llama la Septuaginta, que era la edición escrita, traducida al griego que se usaba en los tiempos de Jesús. La gente ya no hablaba más que para motivos del templo hebreo. Era un idioma que solamente los rabinos o solamente los sacerdotes en el templo estaban, pues lo dominaban como para platicar y para entre ellos escribir. Los demás, el pueblo hablaba arameo, que era el idioma, vamos a decir, popular, o el griego, que era el idioma vamos a llamarle elegante, o el idioma culto, ¿verdad? Todas las obras de cultura y demás estaban escritas en griego. Y la cultura griega era muy apreciada, aunque ya estaban los romanos con su latín, aún los mismos romanos que se creían que se sentían cultos, ¿verdad? Pues aprendían griego y hablaban y escribían en griego. Entonces, como este libro de la sabiduría estaba en griego, cuando los rabinos judíos en el primer siglo después de Cristo revisaron la lista de los libros que componían su Tanaj, o sea, lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, se dieron cuenta que este libro de la sabiduría había sido escrito originalmente en griego. No como los demás que habían sido escritos en hebreo y luego traducidos al griego. Esto había sido escrito en griego y eso hizo que lo quitaran de la lista de libros. Entonces quedó fuera. Pero eso fue ya en el siglo primero después de Cristo. Pero para los cristianos que conocían la Biblia, que se llama la Biblia de los 70, ¿sí? Que es la que Jesús inclusive a la hora de algunas ¿cómo le llamaremos? Referencias bíblicas, habla de esa Biblia, la Septuaginta, o sea, de los 70, por los que cristianos seguimos considerando al libro de la sabiduría y por eso en la Biblia cristiana pertenece al libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero para los judíos le llaman deuterocanónicos. Y también, como los protestantes desde el tiempo de Lutero siguen, para motivos del Antiguo Testamento, siguen el listado que hicieron los judíos en el primer siglo después de Cristo, para los protestantes el libro de la sabiduría también queda fuera. Y como queda fuera, ellos le llaman deuterocanónicos, o sea, fuera del cano. Bueno. Vamos a hablar, lo utilizaron, dice aquí, los padres de la iglesia del siglo II después de Cristo, o sea, para que vean que aunque los judíos lo habían quitado de su canon, los padres de la iglesia lo siguen utilizando. Dice, y a pesar de las vacilaciones y de algunas oposiciones, en especial la de San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia a la primera traducción al latín, ha sido reconocido como inspirado a título igual que los libros del canon hebreo. O sea que aunque los hebreos lo quitaron y aunque San Jerónimo tenía dudas, la iglesia dijo, este es un libro inspirado y se queda en la Biblia.
En la primera parte, el libro de la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo, lo llama Liber Sapientia. O sea, y aquí muestra el papel de la sabiduría en el destino del hombre. Y compara la suerte de los justos y de los impíos en el curso de la vida y después de la muerte, con base en la sabiduría. O sea, el libro tiene varias partes. La primera parte es esta, ¿verdad? Unos capítulos que comparan la suerte, o sea, el destino de los justos y de los impíos, con base a lo que enseña la sabiduría. La segunda parte de este libro de la sabiduría expone el origen y la naturaleza de la sabiduría y los medios de adquirirla. Y la última parte ensalza la acción de la sabiduría y de Dios en la historia del pueblo elegido. Ok, entonces son tres partes. Vamos a ver lo que este libro está en tres partes. Dice acá abajo, se supone que el autor es Salomón, a quien claramente se designa. Pero eso se dice, pero la verdad es que no es un libro escrito por Salomón. Dice, salvo el nombre, ¿verdad? Es, por eso se le llama libro de la sabiduría de Salomón. En griego se le decía libro de la sabiduría de Salomón. Pero estudiando se dio cuenta que este libro es muy reciente, no pudo haber sido escrito por Salomón, dice. Pero de un evidente artificio literario que pone a este escrito de la sabiduría, como también sucede con el Eclesiastés y el Cantar, bajo el nombre del sabio más grande de Israel. O sea, para que el libro tuviera cierta validez y cierto peso, se decía que era el libro de la sabiduría de Salomón, escrito por Salomón, lo cual no es cierto, ¿verdad? Dice, el autor es ciertamente un judío, lleno de fe en el Dios de los padres, orgulloso de pertenecer al pueblo santo, a la raza irreprochable. Él mismo se dice, ¿verdad? Pero es un judío helenizante, es un judío que tenía cultura griega y hablaba y escribía griego. Dice, vivía en Alejandría, en Egipto, que era la vez capital del helenismo bajo los Ptolomeos, los faraones Ptolomeos, que eran griegos. Habían sido, el primer Ptolomeo había sido general del ejército de Alejandro Magno e importante ciudad judía de la dispersión. ¿Sí? Dice, cita la escritura, porque aquí en este libro se cita otros libros de la escritura, según la traducción de los 70, lo que les había dicho, realizada en este ambiente, es pues posterior a esta. O sea que no viene de los tiempos de Salomón, viene de los tiempos después de que se hizo la traducción del libro de los 70, de la Biblia en griego que se conoce como de los 70. Dice, el libro ha podido ser escrito en la segunda mitad del siglo antes de nuestra era. Por lo tanto, es el más reciente de los libros del Antiguo Testamento. O sea que faltaban más o menos 50 años para que naciera Cristo cuando se escribió este libro. Es un libro muy, muy pegado ya al Nuevo Testamento. Dice, es el más reciente de los libros del Antiguo Testamento. Ha podido ser escrito en la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era. O sea que olvídense de Salomón, aunque le pongan en el título la sabiduría de Salomón, no es de Salomón, es de un judío de Alejandría. Pero la iglesia ha reconocido que tiene inspiración del Espíritu Santo. Lo que escribió ese judío se nota a través de lo que vamos a leer ahorita, que hay una inspiración divina, ¿verdad? Bueno, dice, a ver si hay aquí algo más interesante. Mm, es que no quiero, bueno, vamos a ver aquí, libro de la sabiduría. Miren, como les decía, está en tres partes. La primera es la sabiduría y el destino del hombre. En la segunda parte se llama Salomón, se atribuye a Salomón el libro, ¿verdad? Y la búsqueda de la sabiduría. Y tercera, la sabiduría en la historia.
Vamos a leerlo brincándonos algunas cosas que les voy a explicar por qué. Porque son cosas que se ven y luego se vuelven a repetir, entonces nos vamos a quedar con la última, lo que se escribió al final. Vamos a ver aquí. Vamos a ver primero el SB, así se abrevia, SB, sabiduría, capítulo primero, y vamos a ver del 1 al 16, que es nada más ni nada menos buscar a Dios. Esa es la sabiduría, buscar a Dios. Dice, amad la justicia los que gobernáis el mundo. Es como que va destinado a los pues, altos líderes de las naciones, ¿verdad? Tened buenos sentimientos para con el Señor y buscadlo con corazón sincero. Pues se deje encontrar por los que no le exigen pruebas. Eso es muy importante. Luego hay gente que dice, si tú existes, pruébamelo. Haz esto, muéstrate. Dice aquí que Dios, el Señor, se deja encontrar por los que no le exigen pruebas y se manifiesta a los que no desconfían de Él. O sea, hay que tener confianza, no exigir pruebas y Dios se va a manifestar de una o de otra forma. Pero si estás exigiéndole, los pensamientos retorcidos apartan de Dios. Es importante conocer eso. Y su poder, puesto a prueba, confunde a los insensatos. En efecto, la sabiduría no entra en alma artera, ni habita en cuerpo esclavo del pecado. La sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, dice, no entra en un alma artera, ni habita en cuerpo esclavo del pecado. Pues el Santo Espíritu Educador rehuye el engaño. ¿Quién es el Santo Espíritu Educador? Pues es el Espíritu Santo, no más que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, pues no había una clara, todavía Jesús no revelaba bien que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero aquí ya hablan de que el Santo Espíritu Educador reúne el engaño, rehuye el engaño, se aleja de los pensamientos vacíos y se siente confundido ante el ataque de la injusticia. La sabiduría, fíjense qué dice, es un espíritu filántropo que no deja impunes los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, observador veraz de su corazón, y escucha cuanto dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra. O sea, hay muchas referencias que nosotros en el Nuevo Testamento pues, está hablando del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría. O sea, Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor llena la tierra, lo contiene todo y conoce cada voz. Por eso quien pregone calumnias no podrá esconderse, ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados, y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. El oído atento lo escucha todo y no se le escapa el rumor de murmuraciones. Guardaos pues de murmuraciones inútiles y preservad vuestra lengua de la calumnia, porque no hay confidencia emitida en vano y la boca calumniadora da muerte al alma. No persigáis la muerte con vuestra vida perdida, ni os busquéis la ruina con las obras de vuestras manos, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. La vida según los impíos. Pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras, haciéndola su amiga, se perdieron, se aliaron con ella. O sea, está comparando la vida de los piadosos con la vida ahora de los impíos, ¿verdad?
y merecen ser sus secuaces. Continúa con la misma comparación. Dice, esos impíos, razonando erróneamente, se decían, corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre no tiene remedio y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. ¿Sí? Decían, negativos completamente. Nacimos por azar. O sea, lo que muchos ateos dicen, nuestra vida es una casualidad, ¿verdad? Y pasaremos como si no hubiéramos existido. Qué triste. El soplo de nuestro aliento es humo y el pensamiento una chispa de latido de nuestro corazón. Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Con el tiempo, nuestro nombre caerá en el olvido. O sea, una triste de lo que piensan los impíos, o sea, los que no creen en Dios. Y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube y se disipará como niebla, acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello y nadie regresa. ¿Eh? Venid pues y disfrutemos de los bienes presentes. O sea, ya que no existe Dios y no existe vida futura, pues vamos a disfrutar de los bienes presentes. ¿Verdad? Esa es la forma de pensar. Gocemos de la realidad con impaciencia juvenil. Aquello que luego dicen, vive la vida al máximo. Embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten, que ninguno de nosotros se pierda nuestra orgía. O sea, todos los placeres, al fin que al final no hay nada más que lo que hay en esta vida. Dejemos por todas partes huellas de la alegría, que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Pero ahora, no solamente eso, fíjense lo que dice aquí, oprimamos al pobre, que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas llenas de años del anciano. Que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se demuestra inútil. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable. O sea, no pueden ver a los justos, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará, lo que le decían a Jesús en la cruz, y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Y luego dice, error de los impíos. Así piensan, pero se equivocan, pues los ofusca su maldad. No conocen los secretos de Dios, ni esperan recompensa para la virtud, ni valoran el premio de una vida intachable. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Ven como este es un libro que claramente se nota inspirado, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya vimos eso. Vamos a ver ahora uno que se llama la comparación de los
de la suerte de los justos y de los impíos. Que vamos a ver, bueno, a quién le va mejor, ¿verdad? El 3 dice, en cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en la paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba. O sea que en nuestra vida podemos tener problemas. Dice aquí pequeñas correcciones, ¿verdad? La gente piensa que estamos castigados. No, no estamos castigados. Tal vez Dios nos está poniendo a prueba. Y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad. O sea, la verdad, que Dios es la verdad. Dijo Jesús, yo soy la verdad. Y los fieles a su amor permanecerán a su lado. Pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Los impíos, en cambio, serán castigados por sus razonamientos, por despreciar al justo y apartarse del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la educación. Vana es su esperanza, baldíos sus esfuerzos e inútiles sus obras. Permítame. Luego dice, sus mujeres son necias, sus hijos perversos y su posteridad maldita. Dichosa la estéril, intachable, la que no conoce el hecho nupcial de pecado, pues obtendrá frutos en el juicio de los justos. Y también el eunuco, que no actúa perversamente, ni alberga malos pensamientos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá especial recompensa y una herencia envidiable en el templo del Señor. Aquí está haciendo referencia pues a los que se consagran al Señor, las mujeres, ¿verdad? Dice que no conocen lecho nupcial, pues dice también, pues esas personas, dice, obtendrán fruto en el juicio de los justos. Y también el eunuco, el que no tiene mujer, ¿verdad? Dice aquí, por su fidelidad recibirá especial recompensa y una herencia envidiable en el templo del Señor. Los que de alguna forma, se consagran a Dios, consagran sus vidas a Dios. Pues el fruto del buen trabajo proporciona fama si la raíz de la sensatez es inquebrantable. Los hijos de adúlteros, en cambio, no alcanzarán la madurez, la descendencia de unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan muchos años, no serán apreciados y al final su vejez será deshonrosa. Y si mueren prematuramente, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del juicio, pues es penoso el final de la gente perversa. Bueno, ahora vamos al 4. Aquí vamos a ver el 4, vamos a irnos al 4:7. Aquí, la muerte prematura del justo. Porque aquí se habló la muerte prematura del impío. Dice, y si mueren prematuramente, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del juicio, pues es penoso el final de la gente perversa. O sea, gente que muere no de vieja, sino que por alguna causa en su vida muere prematuramente, antes de llegar a la ancianidad.
y ese es el impío. Ahora, acá habla de la muerte prematura del justo. Vamos a ver aquí. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. O sea, es diferente, ¿verdad? Pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida, ni se mide por los años. Que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios, fue trasladado al reino porque vivía entre pecadores. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia. O sea, todavía se está justificando de alguna forma la muerte de los que mueren jóvenes. Sí, dice aquí, fue amado porque agradaba a Dios. Fue trasladado porque vivía entre pecadores, por eso se lo llevó. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia. De una forma está justificando la muerte prematura, que de los que no llegaron a la ancianidad, o el engaño sedujera su alma. A ver, déjame regresar aquí, para entenderle. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, o el engaño sedujera su alma. Pues la fascinación del mal ensombrece el bien. O sea que el mal tiene cierto atractivo. Y el frenesí del deseo pervierte al espíritu ingenuo. Dice, madurando en poco tiempo completó una larga vida. Esa gente que muere jóvenes. Y como su alma era agradable al Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza. Que la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos y su salvación a sus santos. El justo que muere condena a los impíos que viven, y la juventud prematuramente realizada a la longevidad del malvado. Ven la muerte del sabio, pero no comprenden su propósito, ni por qué el Señor lo ha puesto a salvo con la muerte. Lo ven y lo desprecian, pero el Señor se reirá de ellos. Más tarde serán cadáveres sin honra, objeto de ultraje entre los muertos para siempre, pues los estrellarán de cabeza y sin rechistar, los removerán de sus cimientos, quedarán totalmente asolados y sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá. ¿Ven? La diferencia entre la suerte de los justos y los impíos, y habla también, pues, que de alguna forma justifica la muerte prematura de los justos, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ahorita el Papa acaba ¿Mm? ahorita hay dos santos muy jóvenes, que Ajá. a lo mejor caben ahí, Acutis y otro Ah, italiano. sí, sí, sí. Ahí dice, pero ¿por qué murieron tan jóvenes? Pues aquí está la explicación, cuando menos una justificación, dice, por esto, el Señor Digo, se... hay muchos, pero ahorita hay dos ejemplos ahí. Sí, claro, sí. Vamos a Sí. ver el 5, dime. Bueno, 5, 5, 1. Aquí aquí hablan de que va a haber un juicio, ¿verdad? Entonces dice, los impíos en el juicio acudirán asustados a dar cuenta de sus pecados, los impíos, y sus propios delitos los acusarán a la cara. Entonces el justo aguantará firme y lleno de confianza frente a los que lo oprimieron y despreciaron sus sufrimientos. Al verlo, quedarán sobrecogidos de espanto, desconcertados por la increíble salvación. Y cambiando de opinión, con el espíritu angustiado se dirán, este es aquel de quien hace tiempo nos reíamos, a quien convertimos insensatos en blanco de nuestros insultos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. ¿Cómo es que ha sido incluido entre los hijos de Dios y comparte su herencia con los santos? O sea, están viendo los impíos la suerte de los que no, de los piadosos, ¿verdad? Ciertamente extraviamos el camino de la verdad, dicen los impíos. No nos iluminó la luz de la justicia, ni salió el sol para nosotros.
Nos cansamos de andar por sendas de maldad y perdición. Atravesamos desiertos intransitables, pero no reconocimos el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué nos han reportado las riquezas que presumíamos? Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que vuela, como nave que surja a las aguas agitadas sin dejar ver el rastro de su travesía, ni la estela de sus quillas sobre las olas. O como pájaro que vuela por el aire sin dejar ninguna huella de su vuelo. Con su aleteo bate el aire ligero, lo corta con agudo chillido, se abre camino agitando las alas y después no descubre la señal de su paso. O como flecha disparada al blanco, el aire rasgado vuelve a soldarse al instante, sin dejar conocer su trayectoria. Lo mismo nosotros, apenas nacidos, desaparecemos, sin poder mostrar ningún signo de virtud, nos consumimos en nuestra maldad. En efecto, la esperanza del impío es como brisa arrebatada por el viento, como frágil escarcha arrastrada por el huracán. Se disipa como el humo con el viento y pasa como el recuerdo del huésped de un solo día. Los justos, en cambio, viven para siempre, encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán un reino distinguido y una hermosa diadema de manos del Señor. Pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará la armadura de su celo y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá por casco un juicio imparcial. Empuñará como escudo su santidad invencible, afilará la espada de su cólera implacable. Y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Partirán certeros los disparos de los rayos, como de arco bien tendido, volarán de las nubes al blanco. Una catapulta disparará furiosa granizada, las aguas del mar se embravacerán contra ellos, y los ríos los anegarán sin piedad. Un viento poderoso se levantará contra ellos y los barrerá como un huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra y la maldad derrocará los tronos de los poderosos. ¿Sí? Y con eso acaba la primera parte, ¿verdad? Lo que veíamos, ¿verdad? De cómo la sabiduría te lleva hacia Dios, ¿verdad? Viene la segunda parte, cómo debe buscar la sabiduría. ¿Verdad? La búsqueda de la sabiduría. Y dice Salomón, pero sabemos que este libro no tiene nada que ver con Salomón. Salomón lo ponen como ejemplo de un rey sabio, ¿verdad? Dice, escuchad reyes y entended, aprended gobernantes de los confines de la tierra. Estad atentos los que domináis multitudes y presumís de tener muchos pueblos. O sea que está dirigido a los que gobiernan, ¿verdad? Pues recibiste el poder del Señor y la soberanía del Altísimo. De ahí viene su poder. Él investigará vuestras acciones y examinará vuestros proyectos, ya que siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis de acuerdo con la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, pues un juicio implacable aguarda a los grandes. Porque además humilde se le perdona por piedad, pero a los poderosos serán poderosamente examinados. O sea que es más exigente con los poderosos, ¿verdad? Con los que son líderes de naciones, ¿verdad? El Señor de todos no retrocede ante nadie, ni la grandeza le intimida, que Él mismo hizo a pequeños y grandes, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos
les aguarda una investigación rigurosa. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Porque los que guarden santamente las cosas santas serán santificados. Qué interesante esto. Los que guarden santamente las cosas santas serán santificados. Y los que las aprendan encontrarán defensa. Así pues, ansiad mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Y empieza a hablar sobre la sabiduría, cómo encontrarla, cómo hallarla. Dice, la sabiduría es radiante e inmarcesible. Se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. La sabiduría se deja encontrar. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones, pues ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola por los caminos y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Su verdadero comienzo es el afán de instrucción, o sea, quiero ser instruido. Ahí entonces te abres para que venga a ti la sabiduría y te instruya. Dice, el interés por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus leyes. La atención a las leyes es garantía de la inmortalidad y la inmortalidad acerca a Dios. Aquí hay una escalera. Dice, fíjense, el verdadero comienzo de tener sabiduría es afán de instrucción, ¿sí? Dice, y porque ese interés de estar instruido es amor. El interés por la instrucción es amor. ¿Y qué es el amor? Es la observancia de sus leyes, de las leyes de Dios. Y si estás atento y observante de las leyes, es garantía de inmortalidad. Y esa inmortalidad te acerca a Dios. O sea, es una escalera. Querer tener la sabiduría, primero. Segundo es el amor para observar, por observar las leyes que Dios te ha dado. Y si observas esas leyes, tienes garantizada la inmortalidad. Y la inmortalidad te acerca a Dios. Entonces, ahí está. Es el deseo de obtener esa sabiduría, el amor por observar las leyes que te ha dado, ¿verdad? Obtener la inmortalidad que te acerca a Dios. Por tanto, el afán de la sabiduría conduce al reino. O sea, así que si queréis tronos y cetros, soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría y reinaréis eternamente. ¿Sí? El afán por la sabiduría conduce al reino de Dios. Os voy a explicar la esencia y el origen de la sabiduría. Dice que Salomón va a describir la sabiduría. No os ocultaré secretos, sino que rastrearé sus huellas desde su origen y pondré de manifiesto su conocimiento sin eludir la verdad. No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría. O sea, no tengo envidia, voy a compartir todo. En la abundancia de sabios está la salvación del mundo. O sea, no me quiero quedar con la sabiduría, quiero compartirla. Entre más sabios haya, mejor. Dice, en la abundancia de sabios, o sea, gente que tiene sabiduría, está la salvación del mundo. Y, y en un rey sensato, el bienestar del pueblo. Así pues, dejaos instruir por mis palabras y sacaréis provecho. Y aquí viene entonces, dice, también yo soy un hombre mortal como todos. Está hablando de sí mismo Salomón.
descendiente del primero formado de la tierra, o sea, de Adán. En el vientre materno se modeló mi carne. Durante 10 meses fui cuajado en su sangre. O sea, nosotros sabemos que ¿cómo le llama? La gestación de un hombre dura 9 meses. Y aquí habla de 10, porque son 10 meses. Yo también entendía, ¿por qué dice 10 si debe ser 9? Me fui aquí a ver qué es lo que tiene esta Biblia. Dice 10 meses lunares. ¿Verdad? Sobre el modo como se representaba la formación del hombre, del embrión, perdón. Entonces son Mm. 10 meses lunares. ¿Cuántos son 10 meses lunares? Si cada mes tiene 4 semanas, 10 meses serían 40 semanas, ¿sí? Son las 40 semanas que dura una mujer embarazada. Por eso el número 40 era, pues, tan importante para los judíos, ¿sí? Porque es el periodo en el que se puede hablar de semanas, ¿verdad? O en el caso del desierto, 40 años que anduvieron dando vueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tiempo de gestación, ¿verdad? Dice, durante 10 meses fui cuajado en su sangre, 10 meses lunares, o sea, realmente son 40 semanas, igual que si fueran 9 meses solares, vamos a llamar, a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Al nacer también yo respiré el aire común. Caí en la tierra que a todos nos recibe. Y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Me crié entre pañales y cuidados, pues ningún rey comenzó de otro modo su existencia, que son iguales para todos la entrada en la vida y la salida. Fíjense que la sabiduría esta, que son iguales para todos la entrada en la vida y también la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y viene a mí el espíritu de sabiduría. O sea, querer la sabiduría, pedir la sabiduría, hay que pedirla, dice, supliqué sabiduría y ¿qué me concedió Dios? El espíritu, prudencia. O sea, el sabio es, para empezar, es prudente, es el inicio. La prudencia es muestra de que hay sabiduría. O la sabiduría, lo primero que te concede es la prudencia. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve nada la riqueza. O sea, acuérdense aquel dicho de que cuando leímos el libro de los reyes, cuando Salomón, ¿verdad? Dios le pregunta qué quiere y dice, dame sabiduría, ¿verdad? Entonces eso complació a Dios y le dio sabiduría. Y dijo, y además te doy toda la riqueza y toda la gloria, ¿verdad? Dice, la prefería cetros y tronos y en su comparación tuve nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa porque todo el oro a su lado es un puñado de arena y ante ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza y preferí tenerla como luz porque su claridad no anochece. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. O sea, está tomando aquí esto está escrito en el siglo I antes de Cristo, está tomando lo que se puede leer en el libro de los Reyes cuando habla de Salomón, ¿verdad? Que aparte de la sabiduría, Dios le dio todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Yo disfruté de todos porque la sabiduría los atrae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Todos esos bienes yo ignoraba, dice Salomón, que era porque como tenía la sabiduría, venía todo lo demás, ¿verdad? Sin engaños la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas porque es un tesoro inagotable para los hombres. Y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Llamamiento a la inspiración divina. Está pidiendo eso.
que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de de sus dones, porque Él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda prudencia y toda habilidad práctica. Él me concedió el verdadero conocimiento de los seres para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Todo eso es lo que le dio la sabiduría. Llegué a conocer cuanto está oculto y manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado. Está hablando del Espíritu Santo. Claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo controla y penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles, pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y su virtud y en virtud de su pureza atraviesa y penetra todo. Aquí está la clave. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria omnipotente. Por eso nada contaminado le afecta. Es el reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios, imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y entrando en las almas santas, en cada generación, hace amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz sale ganando, porque la luz deja paso a la noche, pero la sabiduría no la domina, pero a la sabiduría no la domina el mal. O sea, tenemos que pedir a Dios la sabiduría, o sea, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos en cada oración que le dirigimos al Espíritu Santo, verdad? Bueno, vamos a ver ahora el 8. Se propaga decidida de uno a otro con fin y gobierna todo con acierto. Dice Salomón, yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me empeñé en hacerla mi esposa, enamorado de su belleza. Su intimidad con Dios ennoblece su linaje, pues el dueño de todo la ama. Está iniciada en el conocimiento de Dios y es la que elige sus obras. Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace? Y si la inteligencia trabaja, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza y prudencia. Que es, ojo, templanza y prudencia. Dice, si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Eso es lo que te trae la sabiduría. Esos son dones del Espíritu Santo, templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Todo eso viene del Espíritu Santo. Para que el ser humano no hay en la vida,
Para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso. Si alguien anhela una gran experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro, comprende dichos agudos y resuelve enigmas, conoce de antemano signos y prodigios y la oportunidad de momentos y tiempos. Dice, ¿te acuerdas que Jesús nos dice en su evangelio, pedid se os dará? Y si ustedes piden a Dios, Él les concederá y dice al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el origen de todos estos bienes, ¿verdad? La sabiduría indispensable a los soberanos. Así pues, decidí tomarla por compañera, consciente de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y penas. Gracias a ella obtendré gloria entre la gente y aunque joven, el aprecio de los ancianos. Apareceré agudo en el juicio y seré la admiración de los poderosos. Cuando calle, esperarán. Cuando hable, prestarán atención. Y si me alargo hablando, se llevarán la mano a la boca, para que no se les vea que bostecen, ¿verdad? Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y legaré perpetuo recuerdo a la posteridad. Gobernaré a los pueblos y someteré naciones. Soberanos terribles se asustarán al oír hablar de mí. Me mostraré generoso con las multitudes y valiente en la guerra. Al volver a casa, descansaré a su lado, pues su compañía no produce amargura ni su intimidad entristece, sino que contenta y alegra. Reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría. O sea, la sabiduría lleva a Dios. Que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Y me puse a dar vueltas tratando de apropiármela. Yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien, siendo buena, vine a un cuerpo sin tara. Pero comprendiendo que no la conseguiría si Dios no me la daba, la sabiduría la da Dios, y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don. Acudí al Señor y le supliqué, diciéndole de todo corazón. Y viene una oración que hace para obtener la sabiduría. Y aquí la vamos a dejar porque ya el tiempo se nos viene en sí. ¿Algún comentario sobre lo que hemos leído? ¿Nadie? No, Válgame Dios, ¿por qué no? Hay demasiados consejos. Es que la verdad es que todas estas partes son de mucha reflexión. Ah, claro, y luego ya tú por tu cuenta volverlas a Sí, leer y sí, pensar. repasa, sí. Pero Hay, realmente, si me dices tú en tres palabras, ¿qué es la sabiduría? Es el Espíritu Santo. sí, sí. Y si quieres tener Mira, Fernando, sabiduría, ¿eh? no, que es un error quitar ese libro del Testamento. Es un libro, bueno, mi opinión, claramente inspirado. O sea, Ah, no, por es un libro supuesto. extraordinario. O sea, quitarlo me parece un error Por garrafal. eso, pero como O sea, los judíos tenían la norma que para ellos un libro considerado inspirado por Dios debería haber sido escrito en hebreo, en hebreo, como que si Dios nada más hablara hebreo, ¿verdad? Digo, ah, no, exacto. si está en griego, pues Y, no, no, y da muchas respuestas a preguntas que muchas, uno tiene, ¿no? así Muchísimas es, respuestas están allí. así es, Muy bueno, ¿verdad? Que está excelente. excelente. Y vamos a, Yo no había leído ese libro, pero verdad que está es que es uno de los impresionantemente libros, ándale, es uno de los libros que no los lee mucha gente. Pero sabes que es un libro para leer y releer y releer. Ah, sí. Como decía, exacto. como dice el padre en la lecto divina, hay que leerlo, leerlo y leerlo y cada leída le vas a encontrar Así es, algo bueno o algo diferente o algo que te inspira a seguir. así es. No, pues vamos Fíjate que ahí no, a... Dime. nombraron las cuatro virtudes cardinales del catecismo, ¿no? Sí, sí. Es que era un judío que definitivamente estaba inspirado, porque empieza a Y hablar de la verdad cosas que que no se descubren hasta que viene Jesús y nos la enseña, ¿verdad? Pero en fin.
Aquí estamos ya. Bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos el próximo lunes. Estamos viendo en el Nuevo Testamento, estamos viendo el Evangelio de San Lucas. Entonces, los invitamos a que lo Está vean. riquísimo ese evangelio. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Fernando, buenas noches a todos. Nos Buenas vemos a noches. todos. Buenas Que noches.